bueno, hoy tengo el privilegio de estar con Natalia Acevedo Sarmiento. Yo a Natalia la conocí en el proceso de fin de vida y muerte de su suegra. Una experiencia que fue maravillosa y formativa tanto para ustedes como familia como para mí, porque es una mujer encantadora que veía la muerte de una manera como habitualmente no lo vemos. Hola Natalia, bienvenida a este espacio donde vamos a intentar hablar de un tema que para muchos es complejo, pero que vamos a intentar hacerlo menos complejo. Hola mi querido Juan, sí, así es, aquí nos metemos en este chicharrón como decimos los paisas, pero bueno, esa es la idea, tener estos espacios para hablar de lo que nos incomoda, para hablar de este tema como que a veces le ponemos tantos pelitos y tanta cosa macabra encima. Bueno, ¿quién es Natalia? Empezaste por la pregunta más difícil. ¿Quién soy? Pues eso creo que es muy complicado de responder. No, pues hágala como socialmente la respondemos. Vea, yo soy fulanito de tal. Exacto, yo te digo mi nombre, exacto. Yo te digo mi nombre, yo te digo en qué por ahí he estudiado, qué cositas hago, porque es que el quién soy, ese sí está como complicado en 45 minutos. Bueno, yo soy Natalia Acevedo Sarmiento. Mi primera formación después del colegio fue como tecnóloga en atención prehospitalaria. Creo que eso también fue como el primer acercamiento también a la muerte, sin saberlo, digamos, directamente, aunque suena muy obvio cuando hablamos del sector salud o de las áreas de la salud en específico. Después de esa experiencia como tecnóloga en atención prehospitalaria, quise indagar un poco más, profundizar un poco más en todo este tema y empecé medicina, pero en el sexto semestre dije, uy no, yo por aquí no voy. Y resulté así como de mucha casualidad, no voy a decir que toda la vida lo pensé, resulté en la Facultad de Psicología. Me formé como psicóloga en la Universidad de Antioquia, hice, digamos, como todo este proceso más tendiendo a la clínica, a lo social. Allí ya tenía mi experiencia como APH por varios años, tenía también la experiencia de estudiar medicina. Y yo seguía en ocasiones ejerciendo pues como APH en Medellín, pero llega una oportunidad para irme para México, la aprovecho, hago un intercambio. Luego regreso, me gradúo y regreso a México, con una intención también de hacer una maestría, la cual finalmente opté por no tomar en ese momento, y empiezo con un llamado del cuerpo. Yo desde muchos años, gracias a mi mamá, he tenido contacto con medicina homeopática, y con todo este cuento que a veces es como muy marihuanero, digo yo, con cariño, de los cristales, los saumerios, los aceites, la meditación, el yoga, etcétera. Entonces hago una formación en México y empiezo a ver que de una manera muy chistosa todo el mundo me decía, pero vos hiciste pues un salpicón muy horrible. APH, psicóloga clínica y maestra de yoga, eso como que no tiene nada que ver. Y yo decía, pero la gente no está viendo lo que yo estoy viendo. Era muy chistoso y todavía sigue siendo chistoso porque muchas veces me dicen lo mismo, que ninguna de mis profesiones, digámoslo así, tiene nada que ver. Pero con la experiencia, especialmente estos últimos 9 años que viví de lleno en México, que además tiene esa relación tan linda, tan colorida y tan diferente con la muerte como el resto, digamos que el resto de Latinoamérica o del mundo incluso, yo empezaba a ver que eso había ahí como una conexión impresionante de cuerpo físico, pero también la mente, pero también las emociones, y que servía en ocasiones respirar, y que servía hacer esto, y que servía mover el cuerpo. Entonces, más o menos ahí te resumí mi historia. Actualmente soy psicoterapeuta. También en México tuve la oportunidad de hacer la especialidad en tanatología y ahora me estoy, digamos, como enfocando un poco en ese lado
porque tanto el duelo, cualquier duelo, como la muerte, he sentido yo, incluso desde antes de ser psicóloga, cuando era paramédica y cuando me tocaba ver esas escenas, muchas veces escenas desgarradoras, empecé a sentir que eso era más o menos como un llamado, o sea, que eso era un tema del que se tenía que hablar, sí o sí. ¿Por qué te digo esto, Juan? Mira, pues yo creo que la muerte siempre está con uno, pero el problema es que no la queremos ver. Y entre menos la queramos ver, eso como que se nos va complicando más y se nos va enredando más la pita. Yo he vivido muchas muertes, he vivido muertes como paramédica o como APH, he vivido muertes personales, he vivido muertes de amigos o que ellos mismos han sufrido. Y el solo hecho de ver ese tránsito del dolor, ese tránsito del duelo y de la muerte, me reafirma cada vez más, y ahora especialmente con esa cerecita del pastel, como decías al inicio, el fallecimiento de mi suegra, me inclinó y me invitó, se me hizo una invitación directa a hablar mucho más de este tema. ¿Cómo ves la muerte en este momento? ¿Cómo veías la muerte antes de formarte en APH? ¿Y cómo ves la muerte al día de hoy, ya que tenés tanta información y experiencia en ver cómo es el morir del otro mientras estás muriendo? La primera muerte que a mí me tocó de manera directa fue la mamá de mi papá. Sí. Pero como no era una familia cercana... O sea, tu abuela. Exacto, mi abuela. No era una familia cercana, por eso lo digo, o sea, es la mamá de mi papá, Ajá. Pero mis papás se separaron cuando yo era muy pequeña, entonces no es ese mismo apego, y esta es una palabra importante, que vas desarrollando pues como en la vida. Yo estaba muy pequeña, lastimosamente ese fallecimiento ocurrió el día en el que mi hermano cumple años, y yo vi que mi mamá empezó a llorar, yo vi que, creo casi el recuerdo pues que tengo, y vos sabes que el puntito del cerebro en donde está el recuerdo estaba muy cerca a la imaginación, entonces ahí pues como que lo pongo, como dicen por ahí, no lo niego, pero tampoco lo afirmo. Uh-huh. Creo que estábamos en ese momento cantándole el cumpleaños a mi hermanito, y todo se detiene por esa llamada, que falleció la abuela. Yo no entendía, yo veía a mi mamá llorar, a mis abuelos preocupados, tristes. Entonces yo dije, bueno, entonces será que pues hay que hacer eso, ¿cierto? Como repetición, hay que hacer eso, hay que llorar, hay que estar triste y hay que detener todo lo que se está haciendo en este momento y entonces irnos corriendo a donde mi papá, acompañarlo porque la abuela ya no está. Y se le tiraban el cumpleaños a tu hermanito, muy mal hecho. Sí, sí, se le tiraron ese día el cumpleaños a él, lastimosamente. Entonces, pues nada, esa fue como la primera muerte. Yo me acuerdo que de ser una familia, por parte de mi papá, es una familia típica, arraigada, paisa. La familia de mi mamá viene de la costa, viene de Barranquilla, y eso también tiene implicaciones, pues, que creo que seguiremos hablando, porque el contexto siempre va a ser importante. Entonces era la típica... digamos como el típico velorio de no sé cuántas horas, esperar a todo el mundo, verla en el ataúd y luego enterrarla. Yo me acuerdo que cuando la enterraron, yo lloraba como una magdalena. Y lloraba, además de que contratan plañideras, las familias con buenas posibilidades económicas en la costa contratan plañideras. Ajá. Pero en este caso, pues, estábamos ahí, eso era en Copacabana, que es del origen pues de mi papá también ya falleció hace unos años por cáncer de hígado, digamos por cirrosis a causa del alcoholismo. Pero entonces te contaba esa primera muerte, o sea, yo hacía lo que veían los adultos, pero a mí nadie se me acercó ni me dijo, se va para el cielo, o su abuelita es una estrella, o vivirá en tu corazón, o hay que recordarla con amor. No, yo creo que eso como que se cerró ese mismo día, o sea, lloré, vi a todo el mundo triste, nos despedimos de mi papá y listo, la vida continúa. Entonces ya vas al colegio y la vida, etcétera.
esa fue mi primera muerte. Ya las muertes siguientes fueron justamente cuando ya estaba como APH, tanto en las prácticas como ejerciendo, y ya cambia, ¿cierto? Ya no es un familiar o no es una persona a la que puedes llamar familiar, es una persona completamente desconocida, muchas veces una persona que intentaste ayudar, que intentaste salvarle la vida, pero por muchas razones no se pudo. Otras muertes que fueron instantáneas y que ya cuando llegabas con la ambulancia y con todos los equipos y servicios y recursos ya no había nada que hacer. Y entonces ya me empieza a pegar la muerte de otra manera, como no es mía, pero yo siento este dolor mío, porque veía también mucha negligencia alrededor de cómo contar la noticia. Te voy a contar una pequeña historia ahí como para que más o menos me entendas. A nosotros en ocasiones, cuando estaba sobre todo enfocada en trabajo de salvamento y rescate, nos tocaba hacer precisamente eso, ¿sí? Salvamento y rescate, a veces en derrumbes, a veces en accidentes, cosas así, digamos, como muy catastróficas, pues que llamamos. Y ahí se reúnen los diferentes equipos de cuerpo de salud, en este caso de Antioquia, y pues claro, se disponen todos los recursos para esa situación, para atender esa situación. Esos fueron mis primeros acercamientos a la psicología, porque yo me iba de metida. Yo creo que vos me conociste y yo soy muy metida, muy metiche. Curiosa, es distinto. Curiosa, digamos, curiosa con cariño. Y entonces yo me iba a las carpas, en donde estaban los psicólogos, en donde estaban los trabajadores sociales, en donde les estaban hablando a los familiares víctimas de alguna situación, X o Y, un accidente, un derrumbe, etcétera, sobre lo que estaba pasando. Y siempre veía que siempre faltaba información. La información era abstracta, la información no era directa, la información no era cálida tampoco, la información no se estaba diciendo con el corazón, que para mí es fundamental en cada una de mis profesiones, desde lo que ejercí siempre ha sido fundamental hacerlo desde el corazón. Pero también veía que a veces como que había unas situaciones ahí medio extrañas en donde la responsabilidad de la situación muchas veces se iba directico para Dios. Es que Dios lo quería a su derecha, es que Dios se lo llevó porque era tan buena persona que lo necesitaba allá en el cielo. Y yo sentía que eso no era suficiente para las familias. E incluso para algunas no es necesario, pues, porque sí. Exacto, porque además en estos contextos, por ejemplo, uno no tiene el conocimiento absoluto de con quién estás hablando, qué creencias tiene, cuáles son sus formas, sus rituales, sus necesidades. Y así tengo una creencia religiosa, cuando el sentir entra por la puerta, la razón sale las patadas por la ventana, pues me está diciendo Dios. Y aquí tengo el dolor de que es que se me murió el ser querido, pues como que Dios, pues que man tan malo por esto y aquello. Claro, total. Entonces es como quitarle un peso ahí al sufrimiento de la persona, depositarlo en otro lugar y casi que decirle, ok, entonces yo tengo que agradecerle a Dios porque se lo llevó, porque era tan buena persona que lo necesitaba con él. Entonces ahí empiezan como esos primeros cuestionamientos. Ya luego cuando entré de lleno en medicina no tuve la oportunidad, pero cuando ya entré de lleno en psicología tuve una oportunidad maravillosa de trabajar con dos queridísimos compañeros, con James y Lina, en una fundación en la Comuna 13, la Fundación de la Madre Laura, con la hermana Rosa, que mejor dicho también es una berraquísima para el tema, porque trabajábamos con mujeres caminando por la verdad, todo este impacto que genera el conflicto armado en Colombia, ¿cierto? Conflicto que, aunque no esté entre comillas latente, sigue estando ahí y se sigue heredando. Y ahí, por ejemplo, veía unas muertes que a mí nunca me habían tocado y empezaba a contrastar mi vida en una burbuja, la vida de esas madres con la desaparición de sus hijos, pero también empezaba a ver que esa muerte o que esa desaparición o que ese homicidio era muy diferente cuando yo tenía esa máscara o esa etiqueta de APH por un accidente de tránsito. Y veía que aquí no había cierre, que aquí no había tranquilidad, aquí era permanecer en el aire, muy en el aire,
en una latencia de sufrimiento y de dolor muy grande, que no era lo que yo veía antes, como la salud, listo, un accidente, esto fue, tun, 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 y entonces todo el mundo empieza como a arreglar las cosas como si fuera un checklist, aunque también hay dolor, pero digo como de una manera muy general. Entonces estos encuentros de ver cómo se dispone la información para las familias, la experiencia como APH, la experiencia como psicóloga en estos espacios tan lindos, pero al mismo tiempo tan dolorosos, empezó a hacer un llamado mucho más grande para mí, porque también tenía, a medida que pasaba el tiempo, también tenía mis propias muertes. La primera muerte que tuve, mucho más cercana, y que donde sí, digamos, atacó la raíz de mi familia, fue el suicidio de mi tío Jorge. Eso pasó en el 2012, si no estoy mal, y que además fue una situación bastante desgarradora, porque antes de él suicidarse, atacó a su esposa, a mi tía. Entonces ese momento, por ejemplo, también para mí está congelado en la mente, porque era un momento de no entiendo qué pasa. Para mí, en ese momento, yo ya estaba estudiando psicología y fue un freno en seco, porque era cuestionarme como psicóloga cómo yo no había visto eso, podía pasar, que podía ser potencial o latente, y al mismo tiempo, cómo acompañaba el dolor de mi familia. Como te decía, yo por curiosa, también tengo como creo que eso sí lo tengo muy paisa, ese perrenque y ese arranque y esa fuerza. Entonces soy de las personas que arregla todo, organiza todo, da el tinto, el agua, el Kleenex, tiene todo listo y apoya en ese momento, pero cuando ya todo el mundo se va a hacer su vida, se queda como en blanco. Entonces yo entré en una depresión después del suicidio de mi tío y no le encontraba sentido a muchas cosas que habían sucedido, a muchas cosas que se seguían diciendo en familia. Yo amo a mi familia, pero muchas de las situaciones, digamos, por amarlos no tengo que estar 100% de acuerdo con ellos. Pero recuerdo que la situación con mi tío fue un secreto. No fue algo que en la misa se habló. Eso fue un secreto en donde directamente se entrega el cuerpo, se crema, se hace la misa y adiós. ¿Y qué le pasó a Jorge? ¿Cómo así? Pero tan inesperado. Ah, sí, no, es que tuvo un accidente en la moto. Y a muy pocas personas, o a las más cercanas, sí se nombraba, se suicidó. Entonces, de nuevo, volví a hacer ese llamado a la muerte de por qué no la llamamos como él. Lo que le pasó al tío, no, lo que le pasó fue el suicidio. Pero también empecé a entender que no era obligación mía empujar al otro a que llamara suicidio, ni que viviera el duelo, ni la muerte como yo la había vivido o como yo la iba entendiendo. Porque el hecho inclusive de ver un cadáver genera algo, ¿cierto? Entonces creo que era un conocimiento que yo ya tenía desde antes, por mi profesión, pero que se fue acomodando desde muchos lugares, desde muchos aspectos. Ya luego vinieron otras muertes también muy dolorosas, incluso, por ejemplo, la muerte de la mascota de Zeus, la muerte de mis abuelos. En 6 meses fallecieron mis abuelos maternos y mi papá adoptivo, yo estando en México, sin poder estar con ellos y solamente despedirme por el teléfono. También me tocó, por ejemplo, la muerte de mi papá biológico, un suceso que también era con su particularidad, y creo que viene a eso, ¿cierto? O sea, cada muerte, cada espacio tiene su contexto y su particularidad. Pero sí me he dado cuenta que el común denominador es cuando uno lo nombra, cuando uno es capaz de ver a los ojos a la muerte, pero no con el miedo, sino con el amor, empieza tu vida a cambiar. Y yo sé que eso suena muy lindo, eso suena muy romántico, no es fácil hacerlo, a mí me tomó muchísimos años, pero creo que, por ejemplo, desde el lado de la psicología, es una invitación a naturalizar la muerte como parte del proceso de la vida. O sea, es imposible
nos vamos a morir porque nos vamos a morir. ¿Cómo, cuándo y dónde? No lo sabemos, pero es algo inminente. Y por ser algo inminente e ineludible, pues yo tengo que agarrar fuercitas y herramientas de donde pueda para que ese encuentro con el sufrimiento, con la muerte, con el dolor, porque a veces no es solo la muerte, sino ese displacer, pueda llevarse de la mejor manera. Yo a mis pacientes en consulta muchas veces les digo, vea, yo aquí en la experiencia que he tenido, yo siento que, digámosle o nombrémoslo así, hay 3 mecanismos fundamentales que nos hacen trascender, que nos hacen crecer, que nos hacen evolucionar en la vida. El primero es la evitación del displacer. ¿Sí o qué? Porque es que uno no se va a meter en donde no lo han llamado. Uno evita el displacer. ¿Uno qué hace? Uno evita la llamada maluca, la conversación incómoda, uno evita el agua fría en las mañanas cuando se va a bañar, uno evita un montón de cosas displacenteras. Y la invitación de la sociedad contemporánea es que todo tiene que ser luminoso, alegre, glorioso, bonito, agradable. Exacto, como si fuéramos todos iluminados y monjes del ciber, mejor dicho, no caminamos sino que levitamos, como dicen por ahí. Entonces, eso está ahí, y claro, tiene que estar, porque es que la evitación del dolor o la evitación del displacer te va a permitir y te va a enseñar a no meterte en donde no te han llamado. El segundo mecanismo es la búsqueda del placer. Buscamos el placer en la pareja, en lo que comemos, a dónde vamos, si nos gusta bailar, si nos gusta comer, si nos gusta saltar, si nos gusta hacer gimnasia, lo que sea. Buscamos el placer, porque además, ¿qué genera? Ese contraste con el displacer. Yo recibo algo que es positivo para mi cuerpo, pero que al mismo tiempo es positivo para mis emociones, para mi cabeza, etcétera, etcétera. Todo se va ahí como desenvolviendo. Y ambos son naturales y son necesarios, tanto la evitación del displacer como la búsqueda del placer. Pero aquí en este tercero, Juan, es donde sí vamos perdiendo el año, pero todos, porque lo veo todos los días en terapia, lo veo todos los días en clase, lo veo todos los días en el acompañamiento que hago a mis diferentes pacientes y consultantes y estudiantes, que es el tránsito del displacer. Nadie nos ha enseñado a transitar el displacer. ¿Y qué es transitar el displacer? Es vivirlo, es ir al núcleo, ir al centro del displacer y decir, fue madre, sí, esto duele, fue madre, esto me lastima, fue madre, uy, esto que estoy pasando es, pero no se lo deseo a nadie. Y empezar entonces en ese tránsito, así como voy al núcleo, también encuentro la salida. Y estos 3 mecanismos son básicos, porque entonces también ese es, digamos, como el llamado a la muerte. Y más cuando está ahí, y está inminente, y es ineludible, inminente en el sentido de que, como dicen por ahí coloquialmente, uno solo necesita, para morirse, estar vivo. Entonces, cuando uno se permite transitar el displacer, nombrarlo, saber que ahí está, saber que eso también de alguna manera da sentido, eso nos permite reconocer las cosas que están ocurriendo. Entonces me permite reconocer que una pérdida me está doliendo y que por esa pérdida yo estoy desconcentrada en el trabajo o en el colegio, en la universidad, que yo por esta pérdida estoy sin ganas de comer, sin ganas de levantarme de la cama. Entonces, Juan, a mí me parece que la palabra es muy poderosa y esa invitación de poder también hacerlo, sentir desde la palabra y darnos cuenta lo que está ocurriendo y nombrarlo nos da, no creo que calma ni paz absoluta, porque ese también es el problema, ¿cierto? Que no queremos que las cosas nos duelan. Yo puedo tener mucha experiencia ante la muerte, entre comillas, ante la enfermedad, por ejemplo, como APH, ante el duelo como tanatóloga, pero cuando yo transito el duelo de mi suegra, yo ahí ya soy persona y me estoy dando cuenta que me da tristeza, que
la extraño, que la relación que las dos teníamos por ser su cuidadora principal se fue transformando y se fue haciendo más cercano, que cuando yo ya finalmente la veo en esa cajita de cenizas, veo no solamente a perdí mi suegra, sino perdí a una mamá que había ganado e incluso a una amiga y a una cómplice. Pero si yo me paro del lado en donde no nombro las cosas, yo puedo hacerme mucho más daño, porque inclusive puedo decir, es que era mi suegra, no tiene por qué dolerme. Es que era mi suegra, no era mi mamá, no era tan cercana. Es que era mi suegra, entonces pues como dicen por ahí, ¿cierto? La suegra lo más lejos que se pueda. O esas, digamos, esas etiquetas y esas creencias que nos atraviesan socioculturalmente, que la suegra siempre es la mala. Entonces, si yo me quedo en ese qué dirán, lo que se supone que la cultura o la sociedad me pide, dejo de nombrar esa muerte como dolorosa. Y eso me permite, entonces, enfrentar mi duelo. Si yo lo nombro, me permite enfrentar mi duelo. Me permite hacerme consciente que ahí estoy, en ese dolor, un dolor que todos transitamos de diferente manera, y que está bien que cada uno lo transite de diferente manera, pero que es mío, y que cuando yo me reúno con la familia es colectivo, pero cuando yo estoy a solas es mío, y como es mío, yo me tengo que hacer responsable de él. Es real, pero ya con toda esa formación, con todo ese conocimiento, entonces la muerte inicial era una muerte adaptada, te adaptabas a lo que pasaba en el entorno, era un espejo. Hoy, ¿cómo ves la muerte? Hoy veo la muerte como una invitación y el recordatorio a vivir la vida sin evitarla. Eso no implica que entonces yo mañana ya me voy a ir a lanzar de paracaídas y entonces voy a gastarme todos los ahorros y me voy a ir a vivir a Tumbuctú y entonces voy a despilfarrar todo el dinero y voy a hacer No, es vivirla sin evitarla, pero bajo mi propia conciencia de que esto es lo que tengo, que yo no puedo pensar en el qué va a pasar después, sea bueno, sea malo, sea bonito, sea feo, sino que es ese ejercicio de pensarme en el presente como una oportunidad para ser mejor persona, como una oportunidad para ser mejor hija, ser mejor hermana, para brindarle algo al mundo, para darle sentido a mi existencia. Para mí eso hoy es la muerte. Supongo que eso seguirá creciendo, ese concepto se irá alimentando, pero también creo, Juan, que mira, yo nunca directamente le he tenido a la muerte. A mí es muy chistoso, es como medio particular, porque a mí no me da temor la muerte de los demás, porque yo siento, y esto yo sé que por ahí psicoanalizándolo, ahí hay un montón de cositas, pero por ejemplo a mí me da miedo es el yo morirme y yo generar esa pérdida y ese dolor, pero no que mi familia o mis seres queridos se mueran, porque digo, yo sí puedo aguantar este dolor, y sé que eso suena inclusive irrespetuoso, porque es minimizar al otro o infantilizar al otro en sus recursos, pero ha sido como como un medio común denominador que yo siempre he sentido en la muerte, y no le tengo miedo, o sea, no y ojo, que el hecho de que yo no le tenga miedo a la muerte no me hace caminar en el borde de un rascacielos, ¿cierto? Yo creo que muchas veces, por eso te decía, la palabra es muy importante, porque a veces lo volvemos el todo o el nada, todo o nada, como unos extremos muy grandes en donde no nos permitimos trabajar con los matices. Aunque yo no le tenga miedo a la muerte, eso no implica que a mí no me duela la muerte. Claro que a mí me duele la muerte. Claro que si mi pareja fallece, si Sebas fallece en un accidente o en lo que sea, a mí me va a doler y yo voy a tener que transitar
un montón de dolor, un montón de situaciones que tendré que revisar qué recursos tengo y de dónde me agarro para seguir y avanzar y caminar hacia adelante. Pero yo creo que si le quitáramos esa capa oscura de que la muerte es la mala, viviríamos mucho más tranquilos y sobre todo mucho más conscientes. Que el reloj está andando, pero no un reloj angustiante de se te está acabando el tiempo, sino un reloj de mira el tiempo que tienes para disfrutarlo. Esto, por ejemplo, sirve mucho en personas que transitan desde ciertos trastornos, ¿no? Por ejemplo, desde la ansiedad o desde la depresión. Es un empuje, una invitación a esa persona, poderle decir que sí, mira, vos estás transitando esto, pero todavía tenés herramientas para hacer esto otro. No vas a ser perfecto, no vas a ser perfecta, pero es que la perfección no existe en este mundo. Entonces lo que necesitamos más bien entender es toda esa transformación y ese crecimiento constante que hasta lo vemos en la naturaleza. Y al ser humano no le gusta eso porque eso lo incomoda y le duele. Y volvemos al primer punto, como no nos gusta que nos duela, lo evitamos. ¿Y cómo evitarlo? No, es que no se puede evitar. No se puede. Exacto, entonces si yo me hago consciente de que no lo puedo evitar, no significa tampoco que yo me resigne, para nada. No. Todo lo contrario, lo que yo hago es, digamos como modelar un poco eso que estoy viviendo. Es que el sufrimiento es ineludible. El sufrimiento, el dolor, la muerte son inevitables. Y si yo vivo con la idea de estar todo el tiempo evitando el dolor, voy a evitarme nuevos aprendizajes y nuevos conocimientos. No estoy diciendo que entonces por eso uno va a ir, se mete de cabeza pues a todos los chicharrones del mundo. No, de nuevo, precisamente hay que entender ese matiz. Cuando yo ya estoy inmersa en el fallecimiento inminente de mi suegra, cuando salimos de esa consulta y le dicen, señora Ruth, ya no hay nada que hacer, váyase usted para la casa y solicite su eutanasia activa, entonces ya se vuelve una situación que estás ineludiblemente, inevitablemente viviendo, y que eso va a generar que yo recuerdo muy bien, todavía está muy fresco ese recuerdo, mi cuerpo estaba tenso, no quería llorar enfrente de ella, porque además me regañaba mucho, entonces no quería llorar enfrente de ella. ¿Por qué te regañaba? Ay, por todo. Ella era divina. Yo era la que la acompañaba todas las noches en la clínica, y entonces como yo tenía como tengo también esa venita de brujita, entonces yo le llevaba aceites, le llevé la pulserita del arcángel no sé qué, le ponía incienso, le ponía música clásica y me decía, ay, viene otra vez esta. Pero se dejaba, ¿cierto? Sí. O sea, esa era la manera en la que nosotras nos comunicábamos. Entonces yo le decía, ay, no, Ruca, otra vez me vas a regañar, y otra vez me regañaba. Entonces yo decía, no quiero que me regañe ahorita, pero esto que estoy sintiendo, de verla también ya derrotada, de verla ya también, yo creo que más que derrotada, porque eso tiene como un contexto muy negativo por ahí, yo creo que más bien ya entregada y consciente a lo que iba a suceder, al siguiente paso. Y eso no implica que aunque uno esté entregado y consciente para el siguiente paso, no haya displacer. Yo le pongo este ejemplo a mis pacientes. Es que usted va a ir de vacaciones para Cancún. Perfecto, maravilloso. Pero usted llega a Cancún y el primer día en el hotel la comida horrible. El segundo día el clima no colaboró. El tercer día usted iba para Chichén Itzá y el bus se le pinchó una llanta. Entonces usted no se puede quejar porque es que usted se obligó a ir a Cancún y como Cancún era su sueño, entonces usted no puede verle los matices a lo que pasó. Y siempre las personas se quedan pensando. ¿Por qué? Porque inclusive, mira, Juan, o sea,
¿Tú cómo saludas a alguien? ¿Qué más? ¿Bien o no? Ya le estás poniendo... ¿No le dice uno mal o qué? Exacto. O no le estás poniendo ¿cómo estás? Por ejemplo, ¿cómo estás? Es una pregunta muy abierta. Ajá. Nosotros los paisas usualmente utilizamos el bien o no, ¿qué más? ¿Sí? Entonces, inclusive por eso te decía, desde el lenguaje muchas veces limitamos. Ruth ya estaba entregada y ya estaba consciente de lo que iba a pasar, pero aún así ella sentía dolor. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros sentimos dolor, eso significa que tenemos algo valioso. ¿Y qué es lo valioso? En este caso, la vida, y para ella en este caso también su familia, y en este caso también las experiencias que se va a perder, o las experiencias en las que no va a poder estar, o el hecho inclusive de sentirse derrotada por no vencer, entre comillas, la enfermedad. Entonces se vale. Yo puedo estar muy consciente y yo puedo saber que esto es displacentero, pero no me entrego completamente como una tonta. Yo lo que hago es revisar mis recursos. Y creo que ese proceso justamente de Ruth nos enseñó a todos los que pudimos acompañarla en este proceso a entender que es necesario siempre revisar nuestros recursos, con qué contamos. Y con los recursos me refiero a todo: recursos financieros, recursos mentales, recursos emocionales, familiares, sociales, culturales. ¿Por qué? Yo creo que una muerte como la de Ruth, como decíamos, nos dejó la vara muy alta. Nos dejó la vara muy alta porque los últimos días especialmente tenía todo muy claro. Bueno, y hoy lo llamo los últimos días, ¿cierto? Porque uno no sabía exactamente cuál era el día. Pero ella empezó a llamarnos uno a uno a su habitación, a hablar con cada uno de nosotros, a decirnos cosas o a agradecernos cosas o a contarnos cosas. También empezó a decir qué quería que hicieran con su ropa, qué quería que hicieran con la casa, qué quería que hicieran con este dinero, con esto, con aquello. Les dejó mensajes de voz por WhatsApp a ciertas personas, llamó a ciertas otras, mandó saludos a otras personas. Y no todo el mundo tiene la oportunidad de hacer eso en la muerte, o en la vida más bien, ¿cierto? No tenemos ni en la vida ni en la muerte tal vez la posibilidad de elegir así tan de frente como tal vez le correspondió a Ruth, pero sí lo podemos hacer día a día. Por ahí también hay un libro muy bonito, no recuerdo exactamente el nombre, yo creo que hasta vos de pronto lo leíste, que es de una enfermera que dice los 5 arrepentimientos principales de la gente al morir. Sí. Y muchas veces, o en este caso, en este libro, la mayoría de los arrepentimientos surgen de lo que no hacemos. El beso que no dimos, la llamada que no hicimos, el salto que no quisimos dar en paracaídas porque nos daba miedo, un montón de cosas de las que no hicimos. Entonces, más allá de que este discurso que plantea esta persona en el libro se vuelva una carga, ¿cierto? Como la misma que nos dicen, viva como si fuera el último día. Entonces la gente se enloquece, y si le dices eso a una persona que transita desde la ansiedad, mejor dicho, le agarra el ataque de ansiedad o el ataque de pánico. Es llevarlo a un lenguaje cotidiano, es llevarlo a un lenguaje en donde sí lo puedas hacer. Si yo pienso que hoy puede ser mi último día, ¿qué estoy haciendo día a día para, por ejemplo, ser más feliz con mi pareja, o sentirme más feliz con mi pareja, o si me estoy sintiendo exitosa con mi carrera? Y ojo que todos estos términos son particulares, por eso hay que ir al depende, que es la respuesta incómoda cuando a veces te preguntan, ¿y esto, y esto, y esto? Ah, no, es que eso depende. ¿Depende de qué? De la persona. Yo no le puedo decir lo mismo a una persona que no tiene los recursos económicos suficientes que a una persona que está en otro tipo de estrato socioeconómico,
¿qué va a hacer si hoy es su último día? Si esa persona a la que no tiene recursos económicos, que le dice, este es su último día, ¿usted qué va a hacer? Y esa persona es la que, digamos, traía el pan, las tortillas a la mesa, eso le va a generar angustia. Pero si usted le pregunta a esa otra persona en donde tiene resuelta, de esa tal pirámide de Maslow, por ahí que hablamos de los recursos y las necesidades que podemos atender, a esa persona no le va a importar el pan o las tortillas. Le puede importar, ay, es que no conocí Dubái. Y no estoy diciendo este ejemplo para que entonces señalemos o satanicemos al que se muere y no conoció a Dubái versus el que tiene que llevar las tortillas o el pan a la mesa. No, es todo lo contrario. Es que la mirada la volquemos hacia nosotros y nosotras mismas. Es decir, yo puedo estar muy feliz con mi pareja hoy. ¿Eso me llena? Sí. Decido seguir con esta pareja porque eso me genera tranquilidad y felicidad en mis términos, en Natalia Landia, en los términos que yo entiendo la felicidad. Sí. Bueno, entonces siga por ahí. Y si estoy preguntándome, ok, y si me muero mañana, ay no, a mí como que me falta hacer esto en mi trabajo. Bueno, eso es una invitación. Por eso te decía hace un rato, Juan, la muerte, el sufrimiento, el dolor, el displacer, para mí se ha convertido en los últimos años especialmente en una invitación. ¿Una invitación a qué? A reflexionar, a levantar la mano y pedir ayuda, a cambiar cosas que necesito cambiar en mi vida, a reconocer otras, aunque sean incómodas para mí o incómodas para otras personas. Es un proceso de autoconciencia. ¿Por qué? Porque a la final todo eso, muerte, sufrimiento, dolor, displacer, es inevitable. Entonces yo no puedo generalizar. A mí generalizar me genera mucha piquiña. Yo tengo que ir del uno al uno, de la persona a la persona, cada uno con sus recursos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para mí, dentro de mis privilegios, además como mujer blanca, en cierto estrato socioeconómico, tengo una mente y tengo una experiencia que me permite ser hoy Natalia Acevedo Sarmiento. Pero si yo veo para abajo, hay otra persona, entre comillas, como decimos por ahí, ¿cierto? Que hay personas para arriba y hay personas para abajo cuando miramos por encima del hombro. Hay personas que no tienen esos recursos y mucho menos esos privilegios. Entonces no todos podemos ser medidos con la misma vara. Yo por eso puedo hablar de muerte y de aceptación, de transición, de tránsito, de búsqueda, de evitación, de recursos, de elecciones, pero no puedo hablar de todo eso como si fuera una regla general. Para Ruth en este caso fue un gran privilegio, pero también pudo haber sido diferente, como cuando veía esas muertes, cuando era APH o cuando era psicóloga en la Comuna 13, en donde no tenían esas oportunidades. Entonces, yo creo que ahí hay un tema muy importante, ahí, digamos, más que un tema, es como profundizar y realmente cuestionarnos qué estamos haciendo. No hay que vivir el afán de la vida como si se nos fuera a acabar ya, como eso que dicen de vive el día como si fuera el último. Sí, pero esa invitación de vivir el día como que sea el último es la invitación que plantean permanentemente en muchas situaciones, especialmente en el tema de la muerte. La cosa es cómo lograrlo y cómo llegar a la expectativa de cada quien de que es vivir el día como si fuera el último. Sí, es que eso es bastante complicado, eso es muy complejo, pero también es pensar esto, muchas veces transitamos a través de la culpa y eso también es muy cultural, porque además digamos que desde nuestra base, digamos, católica o religiosa, que especialmente, pues, no sé, digamos en Antioquia, por ejemplo, ese Dios que a veces nombramos o que nombran tan castigador, y el cielo, el infierno, hace lo mismo con la culpa de casi que entonces no te pelees con nadie, porque si tú sabes, por ejemplo,
que si tú te peleas con tu esposa o con tu pareja o con tu hijo o con tu hija y sales a la calle y te atropellaron y te moriste, entonces tu hija va a quedar mal, o viceversa. Peleaste con alguien y a esa persona la atropellaron y entonces tú vas a quedar mal. Entonces yo creo que también es ponerle ese lente de cuestionar qué es lo que la cultura nos dice, qué es lo que las creencias nos van montando como capas y como corazas. Claro, es que el status quo sería tener en cuenta todo ese contexto de cada persona y poderlo aplicar, y poderlo acompañar, y poderlo guiar, y poderlo, digamos, como, entre comillas, resolver. Pero eso es imposible, ¿cierto? Porque inclusive tú también, yo creo que lo ves, yo hace mucho ya no hago parte como del sector salud asistencial como tal, pero todas las situaciones que se presentan, entre los recursos de un hospital a otro, o los beneficios de una persona a otra, no es lo mismo el CISBEN que la EPS o que una póliza. Eso es un status quo, pero creo que sí tenemos como seres humanos una responsabilidad. ¿De qué? De poder cuestionar eso. Yo quiero vivir bajo qué creencias, no estoy hablando de las religiosas, sino bajo qué creencias de mi cultura, de la sociedad en la que estoy inmersa, y si me están sirviendo o no, si me funcionan o no. Y poder enfrentar ese proceso de tránsito del displacer, especialmente con la muerte, porque ahí va a llegar, como sea y cuando sea, ahí va a llegar. Y como tú lo expresas en los cafés de la muerte y en los acompañamientos con las familias, la muerte no está ahí acosando, ni espantando, está ahí recordándote lo que tú tienes en este momento. ¿Por qué? Porque de ahí para allá no sabemos. Cada uno dentro de sus propios recursos y dentro de sus propias creencias sabrá qué pasó o qué pasará o para dónde va después de que se muere. ¿Cómo sería una buena muerte para Natalia? Qué buena pregunta. Yo creo que una buena muerte es estar lo más tranquila que pueda conmigo misma. Y digo lo más tranquila que pueda conmigo misma, porque la Natalia de los 10 no es la misma de los 20, tampoco es la misma de los 30 y tampoco es la misma de los 40 en este momento, no sé a los 50 y si llego a los 50. Pero lo más tranquila que pueda. ¿Por qué? Porque siempre hay un vacío y siempre estamos en falta de algo. Yo no puedo ser médica e ingeniera y psicóloga y enfermera y nutricionista y astronauta y danzadora y cantautora, ¿cierto? Hay un límite, porque imagínate, no creo que nadie pueda tener todas las profesiones del mundo, una sola persona, porque requiere de tiempo. Y espacio, uno puede ser ingeniera y alquimista en el mismo espacio de tiempo, tienes que ser lo uno es lo uno y lo otro es lo otro, a no ser de que lo que hagas tenga una línea de continuidad, médico, especialista, subespecialista, magíster, doctor, pero tiene una línea. Exacto. Entonces muchas veces en esa cotidianidad se nos olvida que existe el límite, que existe el fin. Entonces yo quisiera morir lo más tranquila que pueda, que en ese momento esté lo más tranquila que pueda. ¿Con qué? Con mi conciencia, con mi familia, con mis amigos, con mi trabajo. Que me morí y me faltó, o al otro día me iba para Dubái, bueno, no me gusta Dubái, digamos que al otro día me iba para África, me morí, no me fui para África, qué desastre, quién sabe, en ese momento me correspondía y entonces no me fui para África, pero yo ya sabía que iba a ir, pero en esa tranquilidad, ¿sí me entiendes? Eso suena como raro, pero yo creo que para mí, y sobre todo viviendo esta experiencia con Ruth, la tranquilidad es una nueva meta, un nuevo objetivo que yo me planteo para la vida, para todos los días. Y yo estar tranquila no significa que todo sea así, así, en paz. No, la tranquilidad también tiene caos.
Entonces no es que no me pelee con Sebas, no es que no me molesten las cosas, no es que no me deprima nunca más, no es que no me dé un ataque de ansiedad o de pánico nunca más. No, es todo lo contrario. Es que si no voy a pelear con Sebas, esté consciente de que me estoy peleando con Sebas porque dejó por enésima vez la toalla mojada encima de la cama. Y que yo decidí esa pelea, yo decidí dar esa pelea. Y también entonces entender, es que no, yo no puedo cambiar ni a mi mamá, ni a mi hermano, ni a mis tías, y cada quien es como es. Pero que hay cosas que de ellos me molestan, claro que sí, así como cosas mías les molestan a ellos. Yo hablo de esa tranquilidad, como una tranquilidad muy consciente. En esa tranquilidad, incluyendo la falta. En esa tranquilidad de incluyendo el displacer. No una tranquilidad imposible, ¿cierto? Como, ya, yo me fui sin deudas, sin conversaciones pendientes, sin pelear con nadie, casi como si fuera pues una virgen, una santa. No. ¿Por qué? Porque la vida, ¿qué es? La vida es naturalmente caos, la vida es naturalmente movimiento. Cuando ese movimiento y ese caos se detiene, ¿qué viene? La muerte. Entonces yo tengo que aprender a vivir en ese caos. Que si me morí y ese día había peleado con Sebas porque dejó por enésima vez la toalla mojada encima de la cama, yo me vaya tranquila y después le jale las patas y le diga, ¿vio? ¿Para qué deja otra vez la toalla mojada encima de la cama? Pero yo esté tranquila. ¿Y estarías al día de hoy tranquila si sucediera tu muerte hoy? Correspondiendo con lo que me estás diciendo. Sí, sabes que sí, aunque tengo muchos pendientes. Y revisar mi agenda, hijo de madre, y tengo un montón de pendientes. Y ahora tengo un montón de proyectos, especialmente desde la tanatología. Pero sí me iría tranquila. O sea, me iría tranquila con esos pendientes. Pero son pendientes egoicos que tampoco te irías con pendientes, porque es que los pendientes hacen parte de un futuro que no existe y hacen parte de un ego que los creó. Si la muerte terminó todo eso, significa que los pendientes no existían. Exactamente. Entonces también eso te hace fresquito. ¿A qué edad desearías morir si tuvieras la posibilidad de elegirlo? A ver, ¿a qué edad moriría yo? Me gustaría morir. Mira, te voy a ser muy sincera, porque ahora que me pones la edad, si hay algo a lo que soy muy quisquillosa, renuente y que se me revuelve la tripa, y lo he hablado con Sebas, porque es un tema que incluso los dos tenemos claro, por ejemplo, desde antes de casarnos. Si yo me muero, tenés que hacer esto conmigo, o si yo me muero, anda y las cenizas a no sé dónde, si yo me muero, hace tal cosa y tal otra, que es una conversación que siempre hemos tenido afortunadamente. Y Sebas es una persona muy abierta para muchos temas y eso es una gran bendición para mí y para nuestra relación, porque pues un ingeniero que se trata con una psicóloga, y no cualquier psicóloga, sino una que habla hasta por los codos, yo creo que también él se va ganando ahí su medallita y el cielo, como dice. Pero mira, para no desviarme, que hay algo que no quiero vivir, y es, por ejemplo, la destrucción del mundo. No sé si yo me sienta preparada, por ejemplo, para vivir una tercera guerra mundial. No sé si yo me sienta preparada para vivir, yo qué sé, una hecatombe o esas crisis que se ven y que cada vez estamos viendo más con respecto a la naturaleza. Porque a pesar de que he tenido todo este encuentro con la muerte y que lo he ido como recopilando en diferentes capítulos de mi vida, soy bastante sensible. Mucho con demasiado de sensible, como dicen por ahí. Entonces, el sufrimiento del otro me genera mucha angustia. Tal vez yo pueda estar en paz conmigo y con mis deudas y no deudas, etcétera, etcétera. Pero ver ese sufrimiento, por ejemplo, yo poco puedo ver las noticias. Yo soy de las que si veo un perro callejero ya está mirando qué hacer, cómo resolver la situación. Hay muchas cosas de la vida en general que me angustian, ¿cierto? Pero creo que eso también hace parte del tránsito, que no me da pena nunca decirlo y todos mis pacientes lo saben.
desde el tránsito de trastorno por ansiedad generalizada, esa sensibilidad. Entonces yo creo que sí me cuestionaría qué hacer en ese caso. En un caso de que yo en la mañana me levante, suba al blackout y yo vea una hecatombe, una tercera guerra mundial en donde todo el mundo se está matando, todo el mundo se está haciendo daño y yo no puedo hacer nada. No por heroína, pues no por la salvadora, sino porque ya es como un fin, digamos, o una transformación. No sé si eso está ya muy volado, pero ese puntico en especial sí, es como el que siempre he pensado que no me gustaría vivir. Entonces, edad, no, hasta que mi cuerpo, mi alma, mis emociones y mi mente quieran estar en este plano, y si tendré que enfrentar esa hecatombe de la Tercera Guerra Mundial, esperemos que no, saber si en ese momento tengo recursos o no para transitar. ¿Qué es Tincuy? Tincuy es una palabra en quechua que hace muchos años, en un viaje que hicimos Sebas y yo a Perú, se me quedó resonando en la cabeza, porque Tincuy significa encuentro. Sí. Entonces, para mí, la psicología es un encuentro, pero al mismo tiempo, el unir todos estos espacios en los que yo he transitado profesional, laboralmente y pasionalmente también, son un encuentro. Y creo que aquí es como cerrar lo que hablamos, lo que yo te comentaba al principio. Como que APH, psicóloga y maestra de yoga, eso es un encuentro. Es poder ver desde el cuerpo físico que tenemos, es poder vernos desde el alma, desde las emociones y desde los pensamientos. Es recordar que somos un ser integral. No vamos por un lado la cabeza o el pensamiento, por el otro la emoción y por el otro el cuerpo físico, no. Es una conexión, y como somos conexión constante, eso genera requiere más bien mucha atención de nuestra parte, mucha dedicación con nosotros mismos, pero también con los otros, porque el encuentro se hace con el otro, como si fuera ese encuentro de universo. Entonces, desde esa palabra dije, listo, Tincuy se va a llamar mi marca, a lo que sea, y con los años, muy recientes, ya le puse laboratorio emocional. ¿Por qué laboratorio emocional? Porque la emoción es un punto de partida muy significativo para sanar, para avanzar, para evolucionar, para aprender, para crecer. Y en fin, un montón de palabras que son muy bonitas y muy necesarias. Entonces también es ese encuentro conmigo mismo, conmigo misma, desde la emoción. ¿Y por qué laboratorio? Pues ¿qué hace uno en el laboratorio? Uno experimenta, uno explora. No hay nada definido. No hay, a mí me gusta decir que no hay nada que no sea multidimensional ni multicausal. Yo no me puedo ir con una sola vía, con una sola cosa, como a rajatabla, porque eso limita y eso castra mucho. Entonces utilizo mucho estas palabras de acompañamiento, encuentro, emoción, laboratorio, que sean como un poquito más flexibles. Si alguien quisiera buscarte para hacer o beneficiarse del conocimiento que tenés desde la psicoterapia, desde la tanatología y por consiguiente en el proceso de duelo, sea antes de la muerte o duelo después de la muerte, ¿dónde te pueden encontrar para acudir a tus servicios y a tu conocimiento y a tu expertise? Claro que sí, mira, tengo un Instagram, una paginita pues por ahí de Instagram. No la muevo mucho con los posteos porque pues a veces es difícil uno administrar también sus recursos de redes sociales, pero es @Tincuy, la última con Y o Y como dicen, .laboratorio emocional. Y Tincuy con K, Tinkuy. Exacto, Tincuy.laboratorio emocional, Tincuy con K y con Y. O también pueden llamarme, ahí está mi teléfono, yo no
no guardo ese secreto pues como del teléfono. Como psicóloga y terapeuta sí, a veces estoy ahí por ahí 24/7 revoloteando, que es 300-517-8566. Y ahí me pueden encontrar, pueden solicitar su cita o preguntar. Como te decía Juan, ahorita últimamente estoy enfocándome mucho en enfermedad, muerte, duelo, que fue como esa gran puerta que me abrió y que me empujó Ruth en este proceso, porque los fallecimientos, las pérdidas también nos dejan cosas muy bonitas, no solamente la tristeza y el dolor. Y Ruth en este caso, la ruca o la Ruki, como le decía yo, también, digamos, todos le decíamos la ruca, pero le empecé a decir Ruki por molestarla. Me regaló eso, poder abrir esa puerta que tenía un espejo también de mira, tú puedes acompañar desde acá, puedes tener ese corazón abierto y dispuesto a acompañar a las personas que están en un proceso de enfermedad y darles ese calor, ese apoyo, ese cariño desde lo fisiológico, desde lo mental, desde lo emocional, desde lo físico. Un proceso de muerte, de acompañamiento que muchas veces, la gran mayoría de veces esas muertes están ahí como fantasmas y las familias ni siquiera saben cómo nombrarlas. Y también después, el acomodo, ¿y ahora qué? Es en el duelo, que para eso la tanatología también es bastante bonita en ese acompañamiento. Es real. Una última pregunta y es más administrativa. ¿Me permites y autorizas compartir esta información para que la gente pueda aprender de todo esto, conocer y obviamente pues, beneficiarse de ella? Por supuesto y absolutamente que sí. Natalia, es un placer tenerte acá, es un privilegio escucharte, quedaron muchas cosas por preguntar y siempre van a quedar, yo creo que siempre van a quedar faltantes, pero bueno, hasta donde lo logramos. Me invitas para la segunda parte cuando quieras. Claro, indudablemente. Infinitamente agradecido con tu compañía, con tu conversación, con tu diálogo y con todo lo que nos has contado en esta casi hora de conversa. Muchísimas gracias a vos, Juan, también por la invitación. Y bueno, ojalá que todo esto que hoy compartimos y que hablamos y que expusimos llegue por ahí a orejitas y a oídos que lo necesiten. Sí, siempre llegará, siempre llegará.